Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, que tenemos aquí un programa bastante interesante. Sintonícenos, por favor, en su canal 35 en TV abierta, y si tiene cable, pues estamos en el canal 9, y obviamente si usted va manejando, está en su casa o su teléfono celular, nos puede escuchar en el 107.3 de FM. Un día muy hermoso tiene el estado de Tabasco, en particular la capital de Tabasco, Villahermosa, una temperatura sabrosa de 26, 27 grados, estamos a 28 afuera, fresco, no está el ambiente caluroso como es característico de nuestra ciudad de Villahermosa. Bueno, estamos iniciando un programa bastante interesante, que vamos a tocar temas pues polémicos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca del Buen Fin, un recuento de lo que pasó el fin de semana que dejamos ayer 20 de noviembre. Y vamos a hablar un poco acerca de la quinta reunión del Telecán, que es otra de las cosas que queremos tocar, y un tema que tiene que ver muchísimo con los indicadores demográficos de Tabasco que se deben atender. Son 3 puntos muy importantes que vamos a revisar aquí también. Y tenemos un invitado que va a hablar de un tema de muchísimo interés para todas las personas, muy en particular ahorita en estos tiempos que el desempleo está a la orden del día de muchas gentes, de los que todavía ya han dejado de trabajar en algunos lugares aquí en Tabasco. Pero antes de continuar con el programa, permítame presentar aquí a mi amigo y compañero Gildardo. Buenas tardes. Como todos los martes, ¿no? Nos reunimos a esta hora para hacer esa reflexión sobre los principales aspectos de la ciencia económica, una ciencia algo complicada, sobre todo porque no existe una bolita mágica y de cristal para que las cosas que uno planee realizar se hagan a como uno lo considere. Y sencillamente la explicación es porque la economía es parte de las ciencias sociales, y en las ciencias sociales, bueno, todos participamos de manera directa e indirecta, y de alguna manera incidimos en los resultados. Entonces, en la economía no hay nada escrito. Se parece mucho al béisbol, hasta que no cae el último out, no hay resultado. Así es sencillo. Pues fíjate, antes de continuar, permíteme saludar a todos los que nos oyen y nos ven aquí en TV UJAT y en Radio UJAT, a aquellas gentes que están trabajando en este momento en sus espacios, los que están comiendo sabrosamente, porque algunos llegan a comer hasta esta hora a su casa, los que están trabajando y están descansando un ratito y están viendo el canal 35 de TV UJAT, pues muchas felicidades. Les saludamos desde aquí, de su canal de televisión, y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para que nos llame, cualquier sugerencia de tema, para preguntar por algo de lo que estamos platicando en este programa, para sugerir, para saludarnos también. Gracias por sintonizarnos y bienvenidos a su programa Aprendamos Economía. Muchas gracias. Gildardo, el lunes pasado, ayer, por no decir otra fecha, tuvimos un largo fin de semana que empezó el viernes, sábado, domingo y lunes. Un fin de semana larguísimo. Y en ese fin de semana larguísimo hubo un programa que el gobierno y la iniciativa privada establecieron con un propósito: el crecimiento, fomentar el consumo y el crecimiento de la economía. Fue un largo fin de semana llamado precisamente el Buen Fin, que tiene como propósito que las personas pudiesen consumir, comprar artículos, ropa, calzado, viajes, muchísimas cosas. Pero bueno, ya terminó hoy, no tenemos cifras exactas porque luego de lo fue ayer, entonces la Canaco y el gobierno va juntando toda la información a lo largo de la semana, y seguramente el fin de semana próximo tendremos cifras exactas, porque la Canaco y el gobierno pensaban que contratar que como 100,000 millones de pesos serían los ingresos por las ventas de fin de semana del Buen Fin, y que participaron unas 79,000 empresas. Bueno, cifras reales tendremos probablemente el fin de semana. Ya tendremos el recuento de todo lo que hace Canaco y que hace el gobierno federal. Gildardo, un comentario. Pero fíjate, José Juan, que casi como las elecciones siempre hay un PREP,
al cierre Claro. de estas cosas. Curiosamente, no la mayor parte de la prensa nacional no menciona, no toca resultados del Buen Fin. Lo único que se menciona por ahí en algunas entidades federativas, creo que es a nivel nacional, que no hubo adelanto de un porcentaje del aguinaldo para invertir en este Buen Fin. Bueno, y eso de alguna manera complica el éxito. Pero fíjate que yo anduve toda la semana, como estábamos de puente, anduve caminando en diferentes tiendas departamentales. Vi que algunas estaban como siempre, ¿sí? Y me llamó la atención, para no dañar la imagen de esta tienda ¿Que tú viste? Que yo vi. Había una persona viendo una estufa y me le acerco y le comento, oiga, buen precio, ¿verdad? Hay que aprovechar el Buen Fin. No, dice, esto es una mentira. ¿Por qué? Fíjese, dice, que hace como 20 días, dice, vine, chequé el precio y tenía una cantidad, dice, y yo hice cuentas en el Buen Fin, como están anunciando, que va a bajar del 20 al 30%, pues calculé más o menos con cuánto la compraba. Ahora vengo, dice, y me encuentro con la novedad que le subieron el precio y aún con el descuento me sale más caro a como estaba hace 20 días. Fíjate. Creo que es uno de los problemas que en lo personal considero que no son todas las tiendas departamentales, pero a lo mejor por descuido, por no sabemos qué otra cosa, manipulan precios para promover porcentajes más altos de descuento. Pero el público ya aprendió que antes de que lleguen estos momentos, un mes o hasta 2 meses antes, van y checan el producto que supuestamente quieren comprar para el Buen Fin y se encuentran con esta sorpresa. Nada agradable. Fíjate que yo hice lo mismo, porque con el programa pasado vimos el Buen Fin y pues una publicidad muy grande que se le hizo. Y yo anduve dando vuelta igual, esa misma expresión encontré, muchas tiendas vacías todavía, no con la algarabía de años anteriores, pero también como que abusaron las tiendas y los comercios en engañando a las personas. Porque no se vale que se reetiquete, que se sube el precio para bajarlo en esa época. No tiene sentido hablar de un Buen Fin. Debemos considerar que hoy por hoy las gentes no tienen los grandes ingresos en épocas anteriores. Y además, otra cosa importante, nuestro peso, nuestra moneda se ha deteriorado con la inflación. Y con esas razones, si van a armar un Buen Fin, que realmente la gente quizá espere estas épocas para adquirir lo que necesita. Recuerda que sugeríamos en el programa pasado de que estas personas podían comprar refrigeradores, estufas, artículos de línea blanca que les son útiles y que tienen una vida larga y que pueden comprarla en estos momentos, o colchones o otras cosas que necesitan. Pero resulta que lo que tú te comentó estas personas, yo observé. Yo di una vuelta y había comentarios, no compro, no, está más caro, no, está. Entonces, esa negativa que hubo de las personas que esperaban esto, ¿no? Además, a mí me llegó un mensajito por el WhatsApp y me decía que el gobierno del Estado no dio lo que se esperaba del adelanto del Buen Fin, de aguinaldos, porque simple y llanamente la parte que le correspondía al gobierno federal no se la mandaron al gobierno del Estado. Y entonces no tiene culpa el gobierno del Estado no darlo, sino es una relación que hay con Hacienda no llega, y bueno, no le pudo repartir. Y el gobierno federal está usando como pretexto y argumento, bueno, el replanteamiento de la reactivación de la reconstrucción de los resultados del sismo, de los fenómenos naturales que nos han afectado, y de alguna manera pues han invertido recursos, han adelantado recursos de ciertos fondos que no tendría nada que ver con el adelanto del Buen Fin, pero yo creo que ahí nos vamos más a un rollo teórico económico. Acuérdate que el que siempre ha dicho que la economía mexicana está blindada, eso son dos personajes. Son dos personajes, el que ya se fue, ya se va. No, el que ya se va. Desde que es Carsten, y el otro, el que fue secretario de Hacienda, ¿no? Desde que llegó al Banco de México, no,
los fenómenos externos, los choques contra choques que vengan, México es una economía blindada, casi un tanque de guerra que no nos hacía efecto absolutamente nada. Fíjate que yo revisando datos, cada año, me va a salir un poco de la plática, viene el Fondo Monetario Internacional a reunirse con el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda para revisar la situación de la economía. Es su chamba. Sí, pero no nada más, sino a México. Sí. ¿Por qué? Porque tienen 75 mil millones de dólares que le dieron prestado. Y viene a revisar si se puede pagar. Entonces, la cifra que vierte el Banco de México, digo, el Fondo Monetario Internacional, le dice al Banco de México que los datos que da son datos muy repetitivos, que no dan una versión positiva de las cosas, que no conduce a un análisis. Oye, que si lo comparamos con los de otros países, le dice, tiene usted que replantear mejor su análisis que presenta. Entonces yo creo que por ahí está el asunto de que ese blindaje, esa serie de datos que se dan, pues no, había que cuestionar un poquito, ¿no? Las personas no tienen para vivir hoy. Tenemos un problema serio en la economía. No se ha podido controlar la inflación. Ajá. Acuérdate que a partir de enero que subieron de los combustibles, esto se ha complicado. Acaban de anunciar un incremento del 10% aparentemente de los salarios mínimos. Van a ser como 8 pesos. Va a llegar a 88. ¿10%? Sí, curiosamente, la iniciativa privada, Oye, el Consejo Empresarial quería que los salarios mínimos subieran a 94, 95 pesos. Bueno, el gobierno preocupado por la inflación, porque cree todavía... Que con 8 pesos más cree que darle dinero o incrementar el ingreso a los trabajadores, eso genera inflación, pues lamentablemente es un planteamiento arcaico que quedaron en la época colonial, en la época mercantilista, pero que lo toman actualmente como base para explicar. Una recetita para una recetita. Yo me pregunto, y lo insisto y lo voy a seguir repitiendo, ¿el crédito no ejerce presión en la demanda? Claro, más inflacionario. ¿Y en qué sentido va a ejercer si le aumentan, no 8, aumentenle 10, aumentenle un poquito más? Y eso que lo agarren para pagar parte de la deuda, aunque sea, no para consumir. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que revisar este punto de vista de los impuestos, del salario, regresando a este primer corte. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando sabrosamente aquí con Gildardo acerca de estos temas que tienen que ver con la economía. Estamos analizando, acabamos de revisar lo que es el Buen Fin, y no queremos dejar de tocar, aunque sea Gildardo brevemente, la reunión que acaba de finalizar o va a finalizar el día de hoy, de la quinta reunión del Telecán. Hasta ahorita no hay resultados afuera, todo es muy hermético, no hay nada que pueda cuestionarse. Yo espero que el próximo programa tengamos más que decirles a ustedes. Lo que sí ya se ventiló y se dijo abiertamente, dijo Guajardo y la ministra de Comercio de Canadá, de que ellos están en común acuerdo de que se revise el Telecán cada 5 años, cosa que ellos habían negado, que se habían opuesto a esa decisión que tomó Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, hoy por hoy se ha decidido entre ellos esta cuestión de revisarlo cada 5 años. Brevemente tomamos esto con una información pero hay que ser muy específico en esto. Estados Unidos quiere que cada 5 años se revise. No, concluya. Que es volver a restablecer una cuestión. Y el gobierno de México, conjuntamente con Canadá, bueno, le buscaron la vuelta en este proceso y le dicen, de acuerdo, cada 5 años... Que se revise. Que se revise. Y no quiere. ¿Por qué no quiere salirse? No, anda buscando pretexto en todos los aspectos. Fíjate que yo con un alumno analizamos hoy los mercados no comunes, esos que no coinciden mucho, como el caso del Telecán, con disparidades de desarrollo económico, con disparidades de bienestar, con disparidades, muchísimas disparidades. Y analizamos ahí y dice en el análisis que presenta este muchacho, dice, si se rompiera el trío ese del Telecán, resulta que
de todas maneras seguiríamos vendiendo y comprándonos cosas, porque al final de cuentas, con acuerdo o sin acuerdo comercial, se necesitan ambos países de los bienes que producen uno y otro. Seguiría el comercio. ¿Qué es lo que sucede? Y el resultado de este muchacho que plantea en la clase de economía, el que me dice, y para empezar, el resultado es que si no, seguimos las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Que al final de cuentas, ahí esas reglas se siguen. Y además, como comentamos en programas pasados, creo que el 55% dice, se hace fuera del Telectron. Pero hay que ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos con la Organización Mundial del Comercio. Ahorita viene una reunión en Argentina, parece ser que son los argentinos los que presiden esta organización. De entrada ya están presionando allá. Ahorita hay en litigio algunos asuntos comerciales y quiere, como hay la opción de reelegirse los miembros que participan en ese panel para resolver esos conflictos, ya Estados Unidos dice que el que se reelija no debe darle seguimiento al asunto que traía. ¿Qué significa? Estados Unidos ya está planteándose salir también de la Organización Mundial del Comercio. Claro. Ellos, su jugada finalmente es hacer acuerdos bilaterales donde él defina las reglas. El que decida, sí. Decida. Bueno, lo veremos la próxima semana sobre esta cuestión de comercio que sí nos debe interesar, pero ahorita hablar un poco más con datos en la mano, no los tenemos porque hoy termina la reunión entre ellos. Pero usted ve una cosa que me llama la atención de los temas que vamos a revisar aquí, se refiere a nuestro estado de Tabasco. Tiene muchísimas cosas que revisar interesantes, pero aquí hay 3 indicadores que tenemos que revisar porque me llama la atención 3 cosas. El envejecimiento de la población de Tabasco, la demanda de educación y la población en edad de trabajar. Fíjate que yo revisaba en los datos que presenta CONAPO, un documento que tiene por ahí el gobierno de Tabasco, donde la población de Tabasco está manifestando un envejecimiento por 3 razones. Una, el descenso de los niveles de natalidad. La tasa de natalidad de Tabasco ha venido a menos, empezó con el 3.26, hoy 2.13, y se espera para el año 2030 que sea 2 puntos la tasa de nacimiento en el estado de Tabasco, y eso implica reducción de la población, y los que estamos, y si Dios nos presta vida y más vida, pues nos vamos envejeciendo. Otro, la esperanza de vida que ha aumentado, cosa increíble, van a vivir más nuestras mujeres que nosotros los varones, es lo que manifiesta la tasa, y la pérdida de preponderancia de grupos jóvenes. ¿Qué es esa preponderancia? De que ya no va a haber grupos jóvenes que imperen en la sociedad de aquí de Tabasco. Me llama la atención y por eso lo revisamos, este punto de envejecimiento de la población, porque reviso esos datos que presenta CONAPO, que en el 2020 va a ser 2.14 la tasa, en el 2030 2.08, y así va en descenso la tasa de natalidad en el estado de Tabasco. Obviamente, menciono los indicadores y yo creo que esa parte es preocupante, no va a pasar después como están los europeos ahorita enloquecidos aumentando su raza, por una sencilla razón, porque la tasa de la natalidad europea no llega ni al 1%. Entonces vamos con esa parte y yo creo que son indicadores importantísimos que hay que revisar porque vamos a menos la población nuestra. Sí, mira, de acuerdo a la estructura de edades de los grupos ocupados de la población económicamente activa. Que es un tema que tocaríamos al ratito. Vinculados a lo de las edades. Claro. Fíjate que de 14 a 19 años, en el 2000 eran el 12% los ocupados. En el 2017 son el 5%, o una disminución. De las edades de 20 a 29 años, en el 2000 era 27%. En el 2017 el 23%, hubo un descenso. Curiosamente, la edad de 30 a 49 años ocupados en el 2000 era el 46% y en el 2017 se mantiene el 46%. Y aquí viene la preocupación que me comentabas. La gente de 50 años... De 65 para atrás. De 50 a 59, porque a partir de los 50 años empieza. En el 2000 era el 9%, en el 2017 sube al 17%.
casi se duplica esa pirámide de edades. Esto pues refleja lo que tú comentabas. O sea, se va envejeciendo la población. Así es. Y otro dato, al llegar, cuéntame lo que tú me estás realizando porque voy a llegar para allá contigo. Una, por ejemplo, la demanda de educación. Hay un dato interesante que hay con la tasa de reducción de población. Fíjate que en el 2018 la demanda educativa a nivel preescolar eran más de 131,000 y fracción personas. Para el 30, en 10 años más, esta tasa se reduce a 123,000, un 10% menos. Y si revisa a nivel primaria, de 260 y tantos, 64 que va a haber en el 18, se reduce a 250 en el 2030. Vemos nosotros igual en la secundaria, vemos nosotros en el bachillerato reduce también. A nivel superior el crecimiento aumenta en el 20, pero disminuye en el 30. Es decir, vemos nosotros que la tasa de población tiene que ver mucho con los niveles de educación, porque también se va reduciendo los grupos. Prueba, yo fui a una escuela primaria, tengo mi nieto ahí, ya los grupos no son numerosos, son 15, 20 niños que están en primero y en segundo en esos grupos. Yo considero que esa tasa de educación va a menos porque viene aparejada a la tasa de disminución de nacimientos en Tabasco. Ok, la cobertura se puede dar quizá un 90 o quizá lleguemos al 99% de cobertura educativa en el estado, porque las tasas de natalidad se van reduciendo. Y es un poco alarmante porque va en descenso. Yo creo que en 2050 no seremos el 2, sino quizá 1.5, 1, y van las proyecciones a menos en la población. Llegamos a la parte que tú estabas analizando, la población en edad de trabajar. Y muy bien comentabas esa parte. La población económicamente activa de Tabasco más o menos son 865,000 personas, 900,000 personas. ¿Qué es la población económicamente activa? Son todas las personas en condiciones físicas y mentales de poder trabajar. Aquí se considera inclusive hasta los jóvenes de 14, 15 años que ya ocupan un trabajo, pero oficialmente y legalmente tenemos que pensar que son los jóvenes de 18 años en adelante. Esta población que tú decías hace un ratito, de esa joven, que era más o menos el 12%, que iba a ser quizá en algún momento el 24% de la población, ha venido a menos ya. Por eso, pero eso es una tendencia que las poblaciones tienen. Pero no todas las poblaciones del país, fíjate, el promedio que hay a nivel nacional es porque yo analizo Tabasco, porque de los estados que ha reducido su tasa de natalidad es este estado. Sí, y todo es a nivel nacional. Mira, este problema de esta tendencia que tú mencionas, sí es más complicado en los países desarrollados. Claro. Ahí hay una tendencia a los adultos mayores, se va perdiendo participación de gente jóvenes, y eso de alguna manera afecta la actividad productiva, claro, porque ya no hay forma de reponer personal para que trabaje. Y por eso se van de otros lugares a habitar. La migración es uno de los argumentos, claro, para atraer gente y de esa manera sustituir de alguna manera y ocupar esos vacíos que están dejando el crecimiento de la población. Todavía en nuestros países estamos en una etapa de transición, que este fenómeno dentro de 15 o 20 años nos va a pegar, pero activamente, y eso, bueno, como tú lo decías, el hecho de reducir la política de control de natalidad es un factor muy importante, porque ha reducido el promedio de hijos a nivel nacional, a nivel Las estado. familias en los años 2000 eran 4 o 5 miembros por familia. En Tabasco ya son 3 ahorita. Sí, y la tendencia va a ir a 2 y luego a 1. Luego a 2 o a 1. Sí, eso es una tendencia poblacional. Esto afecta los niveles de educación, los kinder, las primarias. Eso lo vamos a ver, que antes primarias que tenían 2 turnos, ahora van a tener un solo turno. La secundaria se va a presentar el mismo fenómeno. En la preparatoria vamos a tener el mismo problema. A partir del 2012 viene un proceso también, llega a su máximo la población
en condiciones de estudiar la educación media superior a partir de 2012. De ahí viene una tendencia hacia la baja, una tendencia como repercusión exactamente de todo este proceso que se está dando en las primarias y en la secundaria. Es algo a lo cual tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Aquí las repercusiones económicas es lo que se tendría que planear para evitar. Yo creo que sería interesante revisar este tema muy a fondo porque es importante para la economía de Tabasco. Continuamos con esta charla con Gildardo y nuestro invitado que ya viene en este momento en este corte. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos con nuestro invitado. Tenemos a nuestro invitado, el maestrísimo Norberto Celedonio Gil, un joven egresado de aquí de nuestra institución, de la DACEA y de la UJAT. Brevemente, maestro, déjame decirle aquí al público que él es licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho, máster en Impuestos por el Instituto Especial de Ejecutivos, una experiencia laboral muy larga, yo breve la voy a comentar. Despacho personal de contabilidad, experiencia que sea en contabilidad general y defensa fiscal, representante personal de Proicere Consultores, asesor contable y fiscal en diferentes empresas privadas, como profesionista, socio activo del Colegio de Contadores Públicos, socio activo del Colegio de Abogados de Tabasco y en fin, una serie de eventos de campo y de actividades profesionales que tiene este maestro y que lo tenemos invitado con un tema muy interesante que se llama Cómo acceder a capital a fondo perdido, que es un programa que el gobierno federal tiene sobre las personas, sobre todo aquel que no tiene trabajo en estas épocas, puede ver y cómo meterse a esto. Maestro Celedonio, este es tu programa, adelante, con lo que tú quieras comentar a este público de Aprendamos. Muy buenas tardes, maestro, agradecer el espacio en este programa y ¿cómo se llama?, para dar una información referente a los subsidios federales a fondo perdido. Efectivamente, represento a Proicere Consultores y Prana de México. ¿Qué es eso, Proicere, maestro? Proicere es una consultoría, una empresa de consultoría que está ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, y tenemos una extensión aquí en la ciudad de Villahermosa. Y bueno, se dedica a hacer toda esa clase de trabajos para desarrollar todo ese tipo de proyectos, ¿verdad? Fíjate, cuando platicamos, me llamó la atención lo que tú me comentabas acerca de los fondos perdidos, del fondo perdido. Algunos quizás sepamos qué es esto, pero a mí me gustaría en lo personal que pudieses comentar al público qué son esos fondos perdidos del gobierno. Sí, con mucho gusto, maestro. Mire, los subsidios a fondo perdido son apoyos que otorga el gobierno federal a través de, tiene su fundamento legal el otorgar este tipo de subsidios. El fundamento legal es el artículo 25 constitucional y bueno, es para apoyar para reactivar las economías de las personas físicas, personas morales, asociaciones civiles, etcétera, ¿verdad? Y bueno, con la finalidad de que hagan un proyecto de tal manera que impacte social y económicamente a la comunidad donde lo van a establecer, que genere empleos y obviamente que pague los impuestos correspondientes. Una sí, pregunta. Comentaba que es parte de un consorcio, un grupo, ¿no? De un, ¿cómo se llama? Un grupo. Proicere, ¿cómo se llama? Proicere. Proicere, que es una asesoría, un despacho, Sí, es una empresa constituida legalmente, dedicada precisamente a este tipo de actividades. Su sede está en Mérida y aquí hay una filial. Aquí es una filial. ¿En qué actividades en Tabasco ha habido demanda o ha participado esa empresa que usted representa para promover los fondos perdidos? ¿En cuáles ha sido en específico? Sí, con gusto. Mire, bueno, hemos participado en conferencias en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
en la Canaco, en el Consejo Empresarial, Coordinador Empresarial. Así es. Y bueno, llegan diferentes personas con diferentes proyectos, ya sean ganaderos, comerciantes, despachos, de contadores, de abogados que quieren certificar sus servicios, etcétera. O sea, es todo el rubro de pesca, ganadería, etcétera. De esos que han llegado, ¿cuántos han ustedes gestionado o apoyado para que obtengan esos recursos de fondo perdido? Bueno, hemos gestionado varios, lo que pasa que también, lo que pasa que aquí en Tabasco la mayoría de la gente no quiere invertir, o sea, hacer un proyecto de esta naturaleza se tiene que invertir en capacitación, en estudios de factibilidad, estudios de mercado, etcétera. Entonces, no nada más es nada más acceder a través de una convocatoria o a través de unas reglas de operación de la Secretaría, sino tienes que tener la capacidad económica para poder invertir y poder llevar a cabo ese proyecto que soñaste y lo quieres llevar a cabo precisamente porque ya tienes el dinero disponible para invertir. Ahora lo que dice Gildardo, ¿quiénes pueden acceder a esos fondos? Bueno, pueden acceder todos tipos de personas físicas, personas morales. Cuando hablamos de personas morales, estamos hablando de sociedades mercantiles, todo el tipo de sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades civiles, SDRL, etcétera. Inclusive pueden ser asociaciones civiles, instituciones, escuelas particulares, escuelas de gobierno, los municipios, el mismo gobierno a través de la Secretaría de Salud puede adquirir subsidios federales para equipamiento de proyectos que tienen ahí pendientes, que no los pueden llevar a cabo porque precisamente o no hay una persona indicada para poder o no hay presupuesto, ¿verdad? O sea, estos fondos perdidos significa que para tener acceso a ellos, primero hay que respetar unas reglas de operación, que año con año las instituciones que manejan estos recursos emiten a fin de año. Normalmente estos fondos no son al 100% destinados a las personas en lo individual, a los grupos organizados, a las empresas, como muy bien mencionas, integradas en sociedades civiles, mercantiles, etcétera, sino que se requiere tener también un capital para participar. Sí, precisamente, mira, lo que pasa es que en algunas secretarías el subsidio lo dan desde el 50% hasta un 70%. Quiere decir que el resto lo tiene que tener la empresa o la persona física para poder llevar a cabo el proyecto. Es decir, que si la empresa o la persona no tiene la parte que le corresponde, habría un obstáculo para tener acceso a esos recursos. No, es que tiene que ver, por ejemplo, si en una dependencia me dan un 70%, en alguna otra dependencia, de acuerdo a mi giro, puedo obtener el 30% y ya no me quedo con ese pendiente de no poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? O sea, se pueden diversificar, es decir, ese proyecto que tú traes en mente, a lo mejor no te dan el 100% en la Secretaría de Economía, pero en el INADEM me dan el 30%. Es decir, entonces ya tienes todo el recurso. No está eso complicado, porque cuando se obtiene un recurso de un programa y se quiere obtener del otro el mismo recurso como complemento, ¿no implica ahí algún problema de pérdida del recurso del primero? No, lo que pasa es que si las reglas de operación me lo permiten, sí lo puedo hacer. Si no, nada más sería el porcentaje que te ofrece la dependencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mi proyecto actual es 500 millones de pesos. Hay una exageración, ¿no? No, 500 mil pesos. 500 mil pesos, una exageración. Pero yo digo, me dan 400. Se supone que debo tener quizás 100 en instalaciones,
en maquinaria, en equipo. Puede ser en especie o dinero en efectivo. No necesito ese dinero porque yo puedo poner que voy a ampliar la producción, que voy a comprar más alevines, lo que tú que vayas a hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, me puede pedir que ese otro 20% en maquinaria, equipo, instalaciones, ¿cómo se llama eso? En activos. Sí. ¿No? Entonces, eso puede completar el 20%, así ¿no? Es. Si sea por esa la ruta, ¿no? Así es, maestro. Que sea o sea, yo quiero 100, pero te especificas en el proyecto qué es lo que, para qué quieres los 500 mil pesos, 500 millones, 500 mil pesos, para qué los quiero, y me dices sí, entonces te doy esto, ¿no? Entonces tú comprobarías el otro 20% quizás con que, bueno, yo valoro las instalaciones en 100 mil pesos con la máquina de equipo que tengo ahí. Efectivamente, así es. ¿Y cuál sería la participación que de la empresa que usted representa en toda esa tramitología que alguna persona quiera solicitar los servicios para buscar el acceso de estos recursos? Bien, mire, nosotros damos normalmente cada mes, damos cursos de capacitación, o sea, es la conferencia, y el otro es el taller que dura 2 días. Obviamente tienen una cuota de recuperación, y bueno, los damos generalmente en las cámaras donde agrupa a diferentes comerciantes, y bueno, hacemos la invitación extensiva a todo el público en general. Y normalmente, como dije anteriormente, lo hacemos cada fin de mes, y obviamente pues ahí acuden todos los que están interesados. Ya hemos tenido varios eventos. Entonces, ¿no hay una relación directa con las personas o los grupos organizados o una empresa que quiera tramitar estos recursos? Ustedes sencillamente los capacitan nada más para que ellos hagan la tramitología. Sí, mire, es que a lo mejor el empresario o la persona física, con el solo hecho de darle la capacitación y el taller, ya se sienten suficientes para poder hacer lo demás solo, ¿no? Pero alguna gente o algunas personas no tienen el tiempo, etcétera. Entonces nosotros también podemos hacer los proyectos, bueno, obviamente cobrándole aparte honorarios administrativos, trámites, ¿no? Y obviamente un porcentaje al final si se logra bajar el recurso. La cuestión es, yo escuché mucho que hiciste en el taller que hay parte. En ese taller me capacitan a mí para hacer toda la tramitología con la metodología que pide el gobierno federal. Y bueno, yo me siento, con ese curso, con este taller que tomo, yo puedo hacer todos esos trámites. A mí me costaría muchísimo trabajo conectarme, o que sea más fácil que ustedes. Yo recurro a ustedes. ¿Ustedes me hacen ese trámite? Así es, nosotros hacemos el trámite, o sea, investigamos, hacemos todos los trámites administrativos, checamos la convocatoria, checamos las reglas de operación, y obviamente damos ese servicio administrativo que pues es muy accesible, ¿no? Fíjense que me llama la atención lo que comenta de que es parte, si ustedes hacen el proyecto, ustedes lo cobran y forma parte del presupuesto que tramitan en las instancias estas de fondos perdidos. O sea que el productor no aporta nada en ese. ¿Qué te parece que resolvemos la pregunta que le hace aquí el maestro de Doni? Ok, gracias. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando muy a gusto con el maestro Celedonio, Norberto Gil Celedonio, y con Gildardo. Estamos analizando precisamente el dinero que se da para proyectos, el llamado fondo perdido, y vamos a ir analizando a ustedes, si tienen interés de llamarnos, de preguntarle aquí al especialista sobre estos trámites, sobre lo que tienen que hacer. Llámenos aquí al programa, seguramente la respuesta la tendrá usted de inmediato aquí en el programa. Cualquier cosa que quieran preguntarnos sobre este tema, que a mí se me hace bastante interesante hoy por hoy, que hay mucho desempleo y que tenemos que salir adelante con nuestra familia. Gildardo, te quedaste con la pregunta en la boca. Mencionaba el maestro
que ellos pueden hacer los proyectos productivos, porque uno de los requisitos fundamentales para participar en el concurso de estos recursos es que hay que llevar un proyecto de lo que uno va a hacer. ¿Sí? Claro. Decía que su despacho que representa a él, ellos pueden hacer el proyecto. La pregunta era, ¿el costo de ese proyecto lo tiene que pagar el solicitante del recurso o va implícito en el presupuesto de ese recurso que se está solicitando? Y si se paga, hasta que liberan ese recurso. Bueno, sí, precisamente lo comenté anteriormente, se cobra un porcentaje de gastos administrativos, depende del monto que vayas a pedir de tu proyecto. Es un porcentaje, vamos a decir, 20, 25 mil pesos es un costo administrativo porque yo te voy a realizar la investigación de tu proyecto, voy a buscar las convocatorias, voy a buscar las reglas de operación, te lo voy a armar de tal manera con todos los requisitos que me está pidiendo las reglas de operación, y ese va a ser mi trabajo, que a lo mejor yo lo termino en 15 o un mes, porque las reglas de operación tardan de 1 mes a 2 meses, nada más. Y si llegas ya a lo último, obviamente, pues no participas. ¿Ese porcentaje que ustedes cobran viene especificado en las reglas de operación o es algo que ustedes contemplan en base a su tiempo, al trabajo que aplican para cobrar? No, claro que no viene en las reglas de operación, porque es un servicio que la empresa que yo represento cobra por hacerlo, ¿no? Un 10-15% más o menos. No, o sea, cobramos una cantidad X, ¿no? Dependiendo por un proyecto, del proyecto. depende del monto, ¿no? Y un porcentaje que igual que va a depender de que si ustedes nos dan la confianza de poder que nosotros lo hagamos, cobramos un porcentaje entre un 10 y un 15%, buscándole un espacio dentro de lo que se puede gestionar para que sea deducible del proyecto la cantidad que le van a pagar por la gestión hecha a la empresa que representa. Mira, como ya estamos en la recta final del programa, yo sí no quiero dejar fuera estas preguntas, porque sí quería decirlas por una sencilla razón. Ya se han comentado, pero a veces como público está un poco distraído, no lo hemos notado. Por ejemplo, yo tengo la primera, maestro, es ante quién se tiene que gestionar estos fondos que la persona quiera hacer este proyecto por un negocio, cualquier negocio que él tenga en mente. Bueno, mire, maestro, aquí todas las gestiones se pueden hacer en toda la secretaría, de acuerdo al giro de tu proyecto. Es decir, si tu proyecto está encaminado a lo que es agricultura, lo vas a gestionar simple y sencillamente en la Zagarpa, ¿no? Si tu proyecto va a la secretaría, es de comercio, es de una industria, es un servicio, obviamente nos vamos a meter en la Secretaría de Economía. Claro. Y así sucesivamente puede ser Secretaría de Turismo, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, etcétera. Todas las secretarías. Son 18 secretarías que dan subsidios a fondo perdido. Ahí está el dinero. Siempre van a estar porque es un decreto presidencial dicho por el presidente de la República, según el artículo 25 de la Constitución, que todos los recursos están ahí en el presupuesto general de egresos, pero mucha gente es decidiosa, no busca la ayuda de un profesional. Maestro, o no está orientada. O le falta algún conocimiento. Fíjese, hay otro detalle. Yo me inclino por el personaje como yo, como tú, que no tenemos un negocio, pero que estamos urgidos de emplear o emprender algo que nos permita seguir sobreviviendo o mantener la familia. ¿Qué proyectos ofrece a mí, a ti, que somos personas físicas, que queremos nosotros salir adelante con la familia hoy por hoy, que tenemos un problema de desempleo y de crisis familiar? Bueno, como lo dije anteriormente, el gobierno federal tiene la obligación por mandato constitucional otorgar los mecanismos y las facilidades a todas las personas físicas para poder reactivar la economía, no nada más a las personas físicas, a las personas morales, claro, a las sociedades, a las universidades. En las universidades hay mucho alumnado que ya está en los últimos semestres, que tienen proyectos y que no los pueden llevar a cabo porque precisamente le falta recursos y la universidad pues tampoco claro tiene el recurso, ¿no? Claro.
Entonces, yo tengo un proyecto sobre pollos y voy a la Secretaría, la Zagarpa, por decir algo, ¿no? Y lo presento este proyecto. Primero tenemos que checar las reglas de operación, primero tenemos que ver que esté publicada en el diario oficial de la Federación las reglas de operación, de ahí me voy a las convocatorias y de acuerdo al giro, precisamente si usted dice de pollo, en la Zagarpa lo vamos a encontrar. Un segundito. Nos habló la doctora Beatriz Pérez Sánchez, saluda al panel y al invitado, la doctora Beatriz Pérez Sánchez, maestra de la ASEA. Un saludo a la maestra y doctora Beatriz y Muchas a los gracias, compañeros maestra. profesores que nos están viendo en la sala de profesores y en la ASEA. Saludos, amigos y compañeros profesores de la ASEA y a los maestros de toda la universidad en general. Seguimos platicando con el maestro Celedonio, un tema bastante interesante. Gilda, ¿algún comentario? Sí, aquí hay, o sea, en el caso hay que también aclarar que aunque es un recurso federal a fondos perdidos, muchas veces los gobiernos estatales, Claro. su infraestructura que tienen también sirven de ventanilla para apoyar en estos proyectos. Sin embargo, hay que tener claridad que esos proyectos o ese trámite de recursos van a tener un límite y ese límite va a ser el techo disponible Claro. que el gobierno le El asigne presupuesto. cada año fiscal para cada uno de estos proyectos. Hemos tenido problemas serios, tenemos una diversidad de demandas y situaciones muy concretas. Ahorita se acaba de actualizar el presupuesto para el 2018, hubo un reacomodamiento, vamos a llamarle, de dineros. Sí. Muchas secretarías se vieron afectadas exactamente con estos programas, sobre todo para promover recursos para el Fondo de Reconstrucción. Claro. Pero aún así hay una buena disponibilidad de recursos que muchas veces no lo aprovechamos sencillamente por estar mal informados o porque la gente no tiene el interés de participar, y la clave aquí es lo que está comentando usted, ¿no? Estar pendiente hacia dónde quiere ir uno. Si uno no tiene la información, bueno, de entrada el gobierno federal tiene ventanillas para informar, y si ven que no el gobierno federal, bueno, hay despachos como el de ustedes que están realizando ese complemento para complementar toda esta información. Yo quiero decir, antes que nos vayamos al programa, porque llegamos casi al final, yo no quiero irme tampoco que nos digas al público, maestro, al que nos está viendo, al que está trabajando, al que nos está viendo, porque es un público que nos ve, gente que trabaja, brevemente los pasos que debe seguir ese ciudadano para gestionar un proyecto de esta magnitud. Yo quiero poner un negocio, que se me ocurre una panadería, por decirlo. Yo quiero hacer esto. ¿Qué debe hacer esta persona que quiere ese proyecto, que recurra a tu despacho, que te busque a ti, y diga, haga esto así, así, así? Bueno, con mucho gusto, maestro. Analizar su proyecto y cimentarlo de tal manera que puede ser una empresa nueva o una que ya esté operando. Él va a empezar de cero. Sí, así es. Pensar bien el proyecto que tiene en mente, distinguir que el subsidio que va a recibir para ese proyecto de inversión no es precisamente para pagar deudas, para pagar pasivos, es para invertirlo en el proyecto que me estás diciendo. Okay. Tercero, identificar los conceptos que vas a necesitar para llevar a cabo ese proyecto. Si ustedes de pollo, a lo mejor van a necesitar materiales para crear los pollos, X materiales, ¿no? Y obviamente va a necesitar gente para que haga ese trabajo, ¿no? 4, tener en mente que puede participar en varias convocatorias, de acuerdo a su giro, ¿verdad? Estar pendiente de las fechas de apertura de las convocatorias y apoyarse también, como decía aquí el maestro, en las diferentes redes sociales de la Secretaría. Y último es perseverar e innovar. O sea, y llevar el documento, que te busquen. ¿Dónde voy a buscarte tu dirección, por favor? Yo lo resumiría, estar pendiente de la publicación de las reglas de operación para de cada que programa, porque ahí te vienen paso por paso. Sí, ¿Dónde te pueden buscar? Ahí lo dije. ¿Dónde te Mire, pueden buscar? ok,
Miren, le voy a dar mis datos. Que te vean, que te oigan el público. Mi nombre, Norberto Celedonio Gil. Mi correo electrónico, contable-fiscal-1959 @hotmail.com. Me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como NSGCele, en Twitter @Celedonio-G. El teléfono de la oficina es 324-5328 y el domicilio de la oficina es Rosales número 203, despacho 4, esquina Castillo, en la Colonia Centro. ¿No todo el día? ¿Vas a estar, de qué hora te pueden buscar? Me pueden localizar de las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, o también me pueden llamar por teléfono, y próximamente hay que estar pendiente porque vamos a dar la capacitación, la conferencia, y vamos a mandar las invitaciones para que todo el mundo pueda asistir y pueda participar en esta conferencia, que es muy importante para que todo el mundo aprenda los conocimientos básicos de cómo acceder a los subsidios federales a fondo perdido. Brevemente, 30 segundos para que... ¿Tiene algún costo esa conferencia? Sí, tiene un costo accesible que va de 1.300 a 1.500, y obviamente los talleres, que son 2 días, sí tienen un costo. La verdad que es un tema bastante interesante sobre esto que está hablando. A todos nos interesan esos proyectos. Nos vemos el próximo martes aquí en su programa Aprendamos Economía en el canal 35 de TV. Hasta pronto. Gracias. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.